control nervioso, etcétera, etcétera. Así que eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son las pruebas o estudios de función pulmonar? Las pruebas, voy a primero a ver si es que alguien más quiere unirse, porque me había salido aquí del celular. Vamos a ver aquí. Para ya. A ver, si alguien más aquí se quiere unir alguien más. Ya nadie más, ¿no? Porque ya voy a salir del... voy a apagar acá el... Ya, ahora sí, ahí lo voy a dejar. Bien, ahora sí, mejor. Entonces, las pruebas o estudios de función pulmonar que utilizamos mayormente son, y que evalúan en este caso inicialmente el flujo de aire, son la flujometría, después tenemos la espirometría, después tenemos la pletismografía. ¿Qué diferencia hay entre flujometría, espirometría y pletismografía? La flujometría, como bien dice su nombre, mide el flujo de aire, ¿de acuerdo? Y se expresa por el denominado PEF, o flujo expiratorio pico, o flujo expiratorio máximo. Es una prueba muy sencillita que utiliza un flujómetro, que es un equipo mecánico de plástico, que ya lo vamos a ver. Es la prueba más sencilla de todas. Nos permite evaluar sobre todo cuadros obstructivos, ¿ok? Obstrucción al flujo aéreo en la vía aérea. La espirometría es una prueba más completa. Es una prueba mayormente, actualmente computarizada. Inicialmente era una prueba mecánica en la cual uno soplaba, se elevaba una campana que descansaba sobre un sello de agua, eso movía unas poleas y daba un trazado. Eso se llamaba la espirometría estática, que permitía hallar volúmenes y capacidades. Actualmente la espirometría ha evolucionado y la espirometría, por ejemplo, no solamente te halla volúmenes y capacidades, te halla flujos, y eso es muy importante. Y sobre todo, ya es una prueba automatizada, computarizada. Puede ser espirometría basal, con test de broncodilatación o con test de broncoconstricción. Después tenemos la pletismografía, que es una prueba más completa aún. Me permite hallar volúmenes, me permite hallar capacidades, me permite hallar flujos, pero también me permite hallar resistencia de la vía aérea, que ya es un parámetro más complejo. Aparte que con la pletismografía, muchachos, no se olviden que yo puedo hallar el famoso volumen residual. Ese volumen residual es el volumen que no se puede medir por otras pruebas como flujometría o espirometría, y que al hallarlo voy a poder obtener la capacidad pulmonar total. La otra prueba, que ya les he dicho más de una vez en clase, es el famoso test o prueba de difusión de monóxido de carbono, llamado con sus siglas de DELCO. Esta prueba nos va a permitir evaluar la integridad de la membrana alveolo capilar. ¿De acuerdo? Es muy importante en pacientes con fibrosis pulmonar, en pacientes con enfisema, para ver si esa membrana alveolo capilar está permitiendo la difusión de los gases. Después tenemos más pruebas. Ha aparecido la oscilometría de impulso, que es una prueba que también permite hallar cuadros obstructivos y que se puede hacer en niños también. Test de lavado de nitrógeno, difusión de helio, son pruebas que permiten evaluar también capacidades pulmonares y volúmenes pulmonares. El AGA, que vamos a ver en otro momento, qué es el AGA y cómo se interpreta. Lo más sencillito, la pulsoximetría o saturometría, que lo hacemos utilizando el pulsoxímetro. Muchachos, todos junten sus monedas y tienen que tener su kit, su estetoscopio, su linternita, su pulsoxímetro. La pulsoximetría ya es considerada un signo vital más que debería hacérsele a todo paciente. Después tenemos otras pruebas como la poligrafía o polisomnografía, que sirve para evaluar sobre todo trastornos del sueño, problemas de síndrome de apnea obstructiva del sueño, que ya veremos más adelante. El test de caminata de 6 minutos que les hablé en clase, importante ver la capacidad aerobia del paciente, sobre todo en pacientes con enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas. Y por último, el FENO,
que es la prueba de determinación del óxido nítrico exhalado. Lo utilizamos mucho en pacientes con alergia y con asma. Bien, vamos rapidito a hablar un poco de espirometría, que ustedes ya seguramente han visto con otro doctor. La espirometría es una prueba dinámica que permite evaluar volúmenes, capacidades y flujos. Actualmente utilizamos espirómetros mecanizados, espirómetros electrónicos o computarizados, como el que vemos acá. Son los neumotacómetros. Se le llama neumotacómetro porque tiene aquí la boquilla y acá hay un sensor que es una membrana que permite el flujo del aire, pero tiene ahí una serie de celdillas que sensibles al flujo y van a determinar finalmente la aparición de una curva en la gráfica final. También tenemos los espirómetros de turbina, en donde el paciente sopla, aquí se coloca la boquilla previamente, aquí el paciente sopla y mueve un hélice que está por dentro, una turbina, y ese movimiento va a reflejarse en un gráfico en la pantalla. Son, digamos, los dos tipos de espirómetros más utilizados actualmente. Bien. Entonces, ¿qué es una espirometría? Consiste en una maniobra inspiratoria máxima seguida de una rápida y completa expiración, ¿no? Primero boto el aire, tomo aire todo lo que pueda, me coloco la boquilla y soplo con toda mi fuerza. Soplo, 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 por lo menos 6 segundos, que es lo que se recomienda. Y después recupero el aire. Las espirometrías pueden ser de 3 tipos. La basal, la espirometría con reversibilidad a los beta 2, agonistas inhalados, y la espirometría con test de broncoprovocación. Para eso utilizamos o metacolina o histamina, o si no, inducimos el broncoespasmo en el paciente mediante el ejercicio. Una espirometría basal es muy sencilla, es soplar, como les he explicado hace un rato, por 6 segundos y de ahí ver la curva que se va formando. Idealmente se recomienda hacer por lo menos 3 curvas que sean buenas, es decir, aceptables, que sean repetibles, es decir, que entre curva y curva se parezcan mucho, sus valores que estén muy cercanos. La espirometría con test de reversibilidad con beta 2 es hacer primero una espirometría basal, aplicarle al paciente salbutamol o bromuro de hipatropio y después de 15 a 20 minutos repetir la espirometría y ver si es que los flujos mejoran, sobre todo el BEF1, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Si es que este BEF1, por ejemplo, mejora más del 12% en comparación a la espirometría inicial, decimos que es un test de broncodilatación o de reversibilidad completo. Y eso mucho me acerca al diagnóstico de asma bronquial. Así que tomarlo en consideración. Y el test de broncoprovocación sería lo contrario. Sería inducir el broncoespasmo en el paciente para poder evaluar si es que el paciente tiene o no también asma cuando el test de reversibilidad no define por completo el diagnóstico. Antes de hacer una espirometría, muchachos, hay indicaciones, hay contraindicaciones absolutas y relativas. No se puede hacer espirometría así nomás a lo loco, sin saber a quién se le hace. Siempre hay que ver primero si no hay criterios de exclusión o condiciones que excluyen al paciente a hacer la prueba, como por ejemplo, que haya tenido un desprendimiento de retina o una operación de ojos, tórax o abdomen los últimos 3 meses. No se recomienda hacer espirometría. Que haya tenido un infarto al corazón los últimos 3 meses. Que haya tenido alguna enfermedad cardíaca como angina o arritmias que hayan motivado que lo hospitalicen los últimos 3 meses, no se recomienda espirometría. Que esté con tuberculosis,
tampoco se recomienda por una cuestión de bioseguridad. Si es mujer y está embarazada, sobre todo en los últimos estadios, no se recomienda, porque recuerden que el paciente va a soplar con fuerza, va a hacer valsalva, va a aumentar la presión intraabdominal, la presión arterial, y esto puede desencadenar problemas, como por ejemplo, tampoco se debe hacer en pacientes que tienen aneurismas aórticos, cerebrales, mucho cuidado. Tampoco se debe hacer en pacientes con hemoptisis, con neumotórax, que tengan traqueostomía o sonda pleural. Aquí están los aneurismas, embolia pulmonar, infarto reciente, hipotensión, que estén vomitando o nauseosos, embarazos avanzados o complicados, tampoco se debe hacer. Por eso es importante hacer el cuestionario previo para evitar complicaciones que pueden tener repercusión legal. Aparte que al paciente se le informa lo que se le va a hacer y el paciente, si acepta, debe firmar un consentimiento informado. Aquí tenemos a una paciente a la cual se le ya previamente preguntado sobre los criterios de exclusión. De seguro ella no los tiene y ya se puede proceder a hacer la espirometría. Se le explica cómo es el procedimiento, ¿no? El paciente debe venir con una ropita más o menos suelta, cómoda. En este caso, el viene con un busito, un polito, nada que le ajuste el abdomen ni el tórax, ¿ya? El paciente idealmente no debe haber utilizado salbutamol por lo menos unas 6 horas antes y salmeterol o formoterol unas 12 horas antes. Tampoco se recomienda haber tomado corticoides orales por lo menos 12 horas antes. También se recomienda estar en reposo por lo menos 10 a 15 minutos y de preferencia no haber comido, ni bebido, ni fumado una hora antes. Es lo recomendable, ¿ya? Se le dice a la paciente que se le va a hablar en tono enérgico para que de esa manera pueda ella seguir las indicaciones. Se le dice que va a tener primero que botar el aire, de ahí tomar todo el aire que pueda, ponerse la boquilla en la boquita y soplar con toda su fuerza. Y ustedes tienen que decirle, sople, 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 idealmente hasta que complete 6 segundos, ¿ya? Ahora, muchos pacientes no logran llegar a los 6 segundos. Bueno, hasta donde lleguen, hasta ahí se va a poder hacer la prueba. Y aquí vemos cómo la persona está haciendo la prueba y se le ha colocado una pinza nasal para evitar fuga de aire al momento de la maniobra. Y cuando la paciente, en este caso, hace una prueba correcta, se grafica esta curva. Esta es la denominada curva flujo-volumen. Flujo-volumen. Flujo en litros por segundo. Volumen en litros. Cuando la paciente, en este caso, toma aire y sopla al primer segundo, va a dar como origen a este valorcito. Y este valorcito máximo es el famoso BEF1 o volumen expiratorio forzado al primer segundo. Lo normal es que este valor sea mayor o igual del 80% del predicho. ¿Qué significa predicho? Antes de hacer la prueba, en la máquina de espirometría, tienes que colocar las variables antropométricas del paciente, es decir, peso, talla, sexo, edad y raza. Aparte que la máquina tiene sensores que van a permitir captar la temperatura ambiental y la presión barométrica o atmosférica. Todos esos datos se juntan y te van a dar un valor ideal, un valor, digamos, que debería tener una persona sana para estas variables. Por ejemplo, si para una persona, mujer de 20 años, que pesa 60 kilos, que mide 1,55 m, de raza mestiza, que está en Lima a 760 milímetros de mercurio, una temperatura de 22 grados, su BEF1, pongámosle, le sale en 6 litros por segundo
y la paciente solamente sopla 3, yo puedo deducir que su BEF1 es 50%, porque 3 de 6 es la mitad. ¿Me entienden? A eso me refiero con los porcentajes del predicho. Después que la paciente o el paciente sopló su primer segundo, va a seguir botando aire. El resto de tiempo va a seguir botando aire y ese aire que bota se llama el flujo expiratorio forzado 2575 o BEF 2575. Ese flujo expiratorio forzado mide el flujo de aire que sale por las vías aéreas pequeñas, es decir, menores a 2 milímetros de diámetro. No olvidar, ¿de acuerdo? Por último, el área bajo la curva de esta parte de la curva flujo-volumen tiene un nombre, se llama capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada. Y es el área bajo la curva, ¿ok? Entonces ya tengo aquí 3 variables que ustedes seguramente ya conocen. Faltaría una última, que sería dividir el BEF1 entre la capacidad vital forzada. Normalmente esa división debería ser mayor o igual de 70. En conclusión, estas variables BEF1, capacidad vital forzada, el BEX 2575 y la relación BEF1, capacidad vital forzada, son las 4 variables que tenemos que evaluar en una espirometría, en un paciente. Esta es otra curva, la curva volumen-tiempo. Y aquí podemos ver al primer segundo de haber soplado, se va a establecer el BEF1. Lógicamente, al sexto segundo de haber soplado, habré obtenido lo máximo que he movilizado y eso se llama capacidad vital forzada. Así que la capacidad vital forzada, recuerden, lo normal es que sea mayor o igual del 80% del valor teórico o valor predicho. El BEF1 o volumen expiratorio forzado, que ya saben que es el volumen de aire que se bota al primer segundo, debería ser igual o mayor del 80% de lo predicho, de su teórico o ideal. La relación BEF1 capacidad vital forzada debería ser igual o mayor de 70. Y el BEF 2575 o volumen expiratorio forzado 2575 se considera normal cuando es mayor o igual de 70, aunque hay mucha variabilidad interindividual. Ahora, ¿cuántas pruebas se tienen que hacer? Se recomienda hacer por lo menos máximo hasta 9 pruebas. Idealmente se pueden hacer como mínimo 3 y como máximo 9. ¿Y por qué como mínimo 3? Porque lo que se solicita es que haya por lo menos 3 curvas que sean aceptables. ¿Qué significa aceptable? Que tenga un inicio limpio con un buen esfuerzo, una pendiente y finalmente su asa inspiratoria. No hay por ahí problemas de tos, de esfuerzo submáximo, de corte abrupto del flujo. No, no, no. Estas son curvas aceptables. Y si las 3 curvas se superponen encima, se superponen, ¿de acuerdo? Es porque se parecen mucho. A eso se le llama reproducible o repetible. Así que se dice que una buena espirometría tiene por lo menos 3 curvas aceptables y a su vez repetibles o reproducibles. Hasta aquí queda claro. Vamos ahora a ver los patrones anormales. Lo anormal puede ser o patrón obstructivo, o patrón restrictivo, o patrón mixto. Patrón obstructivo lo podemos ver como en estos casos de estos niños con asma bronquial, en este caso con un síndrome obstructivo de vía aérea,
que vemos le está ocasionando en este caso una disnea muy, muy importante. También podemos encontrar patrón obstructivo en esta enfermedad, que es el EPOC, ¿no es cierto? Que ya lo hemos visto en clase, en este caso producto del tabaco, ya sea bronquitis o enfisema. En el patrón obstructivo, muchachos, el problema está no al momento de entrar el aire, sino al botarlo. Y lo que se va a ver es que el paciente tiene dificultad para botar el aire. El aire sale muy lentito, muy delgadito el flujo, y eso genera que el BEF1, que es el volumen expiratorio forzado, esté disminuido. Lo que primero se altera en un patrón obstructivo es el BEF1, menor del 80% del idealo teórico. Pero también, si ustedes observan, la relación BEF1 capacidad vital forzada va a disminuir. ¿Y por qué va a disminuir? Porque está disminuyendo el numerador de este cociente y por lo tanto la relación va a ser menor de 70. Así que en el patrón obstructivo lo típico es que el BEF1 sea menor del 80% del predicho y que la relación sea menor de 70. Y aquí lo podemos ver, chicos. ¿Qué define un patrón obstructivo? BEF1 disminuido, menos de 80. Y la relación BEF1 capacidad vital forzada menor de 70. Eso es lo que lo define. Puede haber también 25 G25 disminuidos, sí. Puede haber capacidad vital forzada disminuida, sí, pero como no, tampoco. ¿Eh? Así que eso no define tanto la obstrucción. Y cuando más disminuido esté el BEF1, como están viendo ahí, más severa es la obstrucción. De 60-80, obstrucción leve, de 40-60, obstrucción moderada, y menos de 40, obstrucción severa. Y aquí podemos ver una curva flujo-volumen normal, donde vemos que el BEF1 está en casi 8 litros por segundo, mientras que esta es la curva de un paciente que tiene las mismas características antropométricas que el primero. Pero miren la curva, su BEF1 apenas ha llegado a 6, no ha llegado a 8, que es lo que le corresponde. Y miren cómo la pendiente normal que debería ser este del 25-75 ha formado una especie de concavidad. Es una característica de las curvas obstructivas. Tienen pendiente baja o una, ¿cómo decirlo? No pendiente, tienen una cima baja y la pendiente de caída es cóncava. Así que si la espirometría me da una curva así normalmente, en un paciente obstructivo la curva es así, más chiquita y cóncava. ¿Se dan cuenta? Y aquí podemos verlo. Miren ahí, en azul, la curva flujo-volumen normal de una persona y en rojo, la curva flujo-volumen de un patrón obstructivo, donde vemos cómo el BEF1 está muy por debajo de lo normal y miren cómo se forma una concavidad en el BEF 25-75. ¿Qué enfermedades cursan con patrón obstructivo? Tenemos definitivamente al asma, al EPOC. Diferencia entre asma y EPOC es que el asma es reversible con los beta-2 agonistas. Llega a aumentar más del 12% entre el BEF1 prebroncodilatador y postbroncodilatador. Mientras que en el EPOC hay un patrón obstructivo, pero aplicando broncodilatadores no se logra una mejoría significativa del BEF1. También encontramos patrón obstructivo en pacientes con bronquiectasias, tuberculosis, aspergilosis broncopulmonar alérgica que vimos hoy día en la clase, edemas pulmonares, y también se puede ver cierto grado en bronquiolitis, bronquitis, tumores, cuerpos extraños. En el caso de estenosis de vía aérea de gran calibre, como laringe, tráqueo, bronquios, la curva tiene una característica especial. Vuelvo a repetir, la curva flujo-volumen es algo así. ¿No es cierto? Aquí está el eje, aquí está el eje. No, es lo normal. En el caso de estenosis laríngea traquealo-bronquial,
como hay una obstrucción, no solamente a la expiración, sino a la inspiración, porque está pues un cuerpo extraño, una estenosis, un granuloma, un tumor, no permitiendo la entrada del aire, la curva se vuelve así, achatada, achatada, parece como una especie de ovoide. Ese tipo de curvas ovoides achatadas, tanto en el asa expiratoria como inspiratoria, me hacen pensar en una estenosis de vía aérea de gran calibre. Ahora pasemos al otro patrón, el patrón restrictivo. Es cuando el paciente moviliza poco volumen de aire. Por ejemplo, los pacientes con fibrosis pulmonar, que ya hemos visto, tienen los pulmones muy endurecidos y no le va a permitir poder movilizar volúmenes de aire normales. En consecuencia, van a tener problemas de disnea o dificultad respiratoria, sobre todo al ejercicio. Encontramos eso en fibrosis, por ejemplo, debido a la inhalación de polvo del sílice, la silicosis, que es un tipo de neumoconiosis. También encontramos en pacientes con sifoescoliosis severa, que van a alterar la forma de la jaula torácica y condicionan aprisionamiento de los pulmoncitos. También lo vamos a encontrar en enfermedades neuromusculares, en donde el diafragma y los músculos intercostales están debilitados o no se contraen de manera efectiva. Es decir, hay varias patologías que ya vamos a ver. En el patrón restrictivo, muchachos, como moviliza poco aire, dice al paciente, tome aire, bote, ya no bota más, ya no bota más. ¿Por qué? Porque sus pulmones no tienen la compliance o sus músculos ventilatorios no tienen la fuerza para movilizar adecuadamente volumen de aire. ¿Qué es lo que más se reduce? Se reduce la capacidad vital forzada. Eso es lo que se reduce en el caso de patrón restrictivo. Lógico, si disminuye el denominador, la relación o cociente se mantiene normal o incluso aumentada. El BEF1 puede estar normal como disminuido, pero no me define restricción. Así que restricción lo define una capacidad vital forzada disminuida menor de 80% y una relación BEF1 capacidad vital forzada mayor al 70%. Y aquí podemos ver, esta curva volumen-tiempo debería ser así en este paciente. Esta curva flujo-volumen debería ser así en este paciente. Y miren cómo es chiquita, ¿no? Si nosotros sacamos el área bajo la curva de estas dos curvas, está muy disminuido. Y lógico, pues, recuerden que lo que más disminuye en los pacientes con patrón restrictivo es la capacidad vital forzada o área bajo la curva. Y ahí podemos ver en azul una curva flujo-volumen normal y en rojo una curva flujo-volumen de un paciente con restricción. Es como si fuera la miniatura de la de azul. Y algo importante, no tiene la concavidad que tiene el patrón obstructivo. Y lógicamente el área bajo la curva de esta gráfica va a ser mucho menos que el área bajo la curva de la gráfica azul. ¿Qué enfermedades cursan con patrones restrictivos? Trastornos de pared torácica como la escoliosis, toracoplastía, que era un procedimiento quirúrgico antiguo, en donde al paciente se le sacaba costillas, con el objetivo que los músculos del pecho se metan al interior y compriman el pulmón. Doctor, qué loco, ¿y para qué hacían eso? Estamos hablando hace más de 80 años, en donde los pacientes con tuberculosis no tenían tratamiento farmacológico porque no se había descubierto. Y para evitar que mueran, lo que hacían era sacarle costillas para que el músculo pectoral se meta, comprima el pulmón y el pulmón comprimido entraba en un estado de anaerobiosis y el bacilo de Koch moría por falta de oxígeno. Eran épocas cruentas, pero así se salvaron muchas vidas. También tenemos los pacientes con neumotórax o aire en la pleura que comprimen el pulmón o fibrotórax por cicatrices pulmonares por TBC, por ejemplo, que van a tener volúmenes pulmonares disminuidos, capacidad vital forzada disminuida, es decir, patrón restrictivo a la espirometría. También tenemos los pacientes con enfermedades neuromusculares, como esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, mielitis transversa, enfermedades neurodegenerativas,
todo esto va a originar que los músculos ventilatorios no se contraigan bien y, lógicamente, el paciente no movilice aire y tenga patrón restrictivo. Y aquí está la causa más importante: las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, conocidas como fibrosis al pulmón, que ya hemos visto en la clase anterior. Más de 150 causas. Pueden cursar con patrón restrictivo a la espirometría. Lógico, un paciente que se le ha extirpado un pulmón por cualquier causa, una neumonectomía, el paciente va a tener también patrón restrictivo a la espirometría. Aquí vemos un paciente que tiene en la radiografía una acentuación intersticial bilateral y el famoso signo del corazón velludo o corazón peludo. Y esto ocurre porque hay lesiones radiopacas pulmonares que prácticamente coinciden con la silueta cardíaca, es decir, acá lóbulo medio y aquí la língula. Bueno, se le toma una tomografía al paciente y vemos que hay panalización, engrosamiento intersticial, sobre todo en las bases. Y ustedes saben que ver panalización, engrosamiento intersticial, periférico y a predominio de bases, ¿en qué pienso? En una fibrosis pulmonar idiopática o NIU, que también se llama neumonía intersticial usual. Lo vimos en la clase de hace unos días. La pletismografía es una prueba un poquito más completa, porque esta pletismografía no solamente me va a permitir hallar volúmenes, capacidades y flujos, también me permite hallar resistencia de la vía aérea. Y algo importante, me va a permitir hallar el famoso volumen residual. Para hacer una espirometría, el paciente ingresa dentro de una cabina. Al ingresar a la cabina, lógicamente, sin ningún bulto, los bultos, mochilas, todo queda afuera. Al ingresar, se moviliza un volumen de aire que es captado por estos sensores. Y ese volumen de aire, lógicamente, es el volumen que ocupa su masa corporal, va a ayudar a través de algoritmos matemáticos a obtener valores de volúmenes, sobre todo volúmenes que normalmente no se pueden medir con espirometría. Por otra parte, el paciente hace una maniobra de soplar, hay toda una técnica para hacerlo, y toda esta información llega finalmente a la computadora y me arroja estas gráficas que me permiten saber capacidades, volúmenes, flujos y resistencias al flujo de aire en las vías aéreas. Va a permitir hallar capacidad pulmonar total, volumen residual, capacidad residual funcional y, lógicamente, todos los volúmenes que ustedes conocen y todos los flujos. Esta es la famosa cabina que les he comentado. Este es un equipo Jagger alemán que en el Hospital 2 de Mayo también lo tenemos, ¿de acuerdo? Y ahí hacemos ese tipo de pruebas, que es más compleja. Así que la pletismografía me permite hallar volumen residual, volumen de reserva respiratoria, volumen tidal, volumen de reserva respiratoria, capacidad residual funcional, capacidad inspiratoria, capacidad vital y la suma de todos, la capacidad pulmonar total. Me va a permitir hallar procesos restrictivos o patrones restrictivos, procesos mixtos, patrones obstructivos por limitación al flujo aéreo y es mucho más sensible al test de broncodilatación. Doctor, entonces pídale a todo mundo espirometría, pues es mejor. Sí, pues el problema es que es más costosa. Y lo otro es de que no todos los hospitales tienen el equipo. Así que es una prueba más especializada que lo tienen hospitales referenciales. Resultados anormales. Lo normal de capacidad pulmonar total va de 80 a 120 del valor ideal o predicho. Cuando la capacidad pulmonar total es menor del 80%, hablamos de una restricción, es decir, pulmones que no movilizan un volumen adecuado de aire. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en fibrosis pulmonar, en pacientes con atelectasias, edema pulmonar, efusiones pleurales, trastornos de la jaula torácica o cifoescoliosis. Muy parecido, sí o no, a la espirometría, muy parecido. Y cuando hay capacidad pulmonar total mayor de 120%, se habla de un patrón de atrapamiento aéreo, de sobredistensión o hiperinsuflación, ¿ya? Atrapamiento aéreo. Algunos pueden decir que sería un componente obstructivo en el fondo, ¿no? Pero se debe decir
atrapamiento aéreo, lo más indicado. Y lógicamente esto refleja obstrucción al flujo aéreo, y lo vamos a ver en el caso de asma, en el caso de POC, sobre todo enfisemas, en bronquiectasias y en fibrosis quística. No se vayan a marear. Dirá fibrosis quística, pero no es que sea una fibrosis típica como las pulmonares, sino es una enfermedad en donde el pulmón comienza a formar una serie de quistes y va fibrosando, pero mayormente se acompaña de problemas obstructivos al inicio. Es una enfermedad de carácter genética recesiva. Aquí podemos ver un gran pulmón muy grande, ¿no? Con aplanamiento de mi diafragmas, mediastino en gota, horizontalización de los espacios intercostales, radiolucidez de los campos. Entonces, tenemos que pensar que esto es un enfisema. Y el enfisema es una representación de un EPOC. Si yo le hago una espirometría, saldrá patrón obstructivo. Si le hago una pletismografía, saldrá signos de atrapamiento aéreo, con volúmenes, sobre todo volumen residual aumentado y capacidad pulmonar total aumentada. Si le hago test de reversibilidad, va a dar una reversibilidad menor al 12%, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una tomografía de un paciente con fibrosis pulmonar severa. Este paciente, tú le haces una espirometría, un patrón sugestivo de restricción. A propósito, por espirometría, mayormente decimos patrón sugestivo de restricción y patrón obstructivo. ¿Ya? Para pletismografía, sí decimos patrón restrictivo o restricción 100%, porque es la que completamente nos los va a descartar o nos va a definir. Si yo le hago una pletismografía a esto, va a tener capacidad pulmonar disminuida, volumen residual disminuido. Y vemos que cuando más disminuye la capacidad pulmonar total, más severa es la restricción. De 70 a 80, restricción leve; de 70 a 70, restricción moderada; y menor de 60, restricción severa. Y para acabar esta parte de pruebas funcionales respiratorias, hablaremos de la DELCO, o difusión de monóxido de carbono. Es una prueba que, como les había dicho en clase, ahí en el hospital, va a permitir hallar la integridad funcional de la membrana alveolo-capilar. Lo que se hace es que el paciente tome una pequeña cantidad de aire, lo contenga unos segundos, 10 segunditos, y después lo bote. La máquina le da el aire con un poco de monóxido de carbono, y después la máquina va a recibir el aire. Aquí vemos, por este corrugado llega el aire, y por el otro corrugado el aire regresa a la máquina. Lo que capta el traductor, los sensores computarizados, es la cantidad de monóxido de carbono que falta. Como yo les había dicho, el monóxido de carbono es un gas 200 veces más difusible que el oxígeno. Así que, en teoría, si yo le doy monóxido de carbono a un paciente, no debería retornar nada, porque todo debería pasar a la sangre. Si es que el paciente retorna monóxido de carbono a la máquina, es porque ese monóxido no ha podido difundir, y por lo tanto hay una severa alteración de la difusión de los gases a ese nivel. Así que esta prueba lo que evalúa es la capacidad funcional o integridad funcional de la membrana alveolo capilar. Y eso se basa a estas leyes, las leyes de la difusión. ¿Se acuerdan? ¿No? Las leyes, la denominada ley de Fick. Ya saben que para que haya difusión efectiva, no solamente tiene que haber una gradiente de oxígeno y CO2, tiene que haber integridad de la membrana anatómica. Va a depender también de la polaridad del gas, va a depender de la temperatura del gas, de la liposolubilidad del gas, de la superficie de intercambio gaseoso, del grosor de la membrana. Todo eso es muy importante en la difusión de los gases. En los pacientes con fibrosis, resultados anormales con fibrosis, como por ejemplo vemos aquí enfermedades intersticiales, pulmonar intersticial difusa o fibrosis, la DELCO disminuye, porque la fibrosis, el colágeno, el fibroblasto, no va a permitir que difunda bien los gases. En el enfisema también disminuye el DELCO. Aquí la fisiopatología es otra. Es que en el enfisema se rompen, revientan los septos alveolares y disminuye la superficie de intercambio de la membrana alveolo-capilar.
En el caso de problemas vasculares como tromboembolismo e hipertensión pulmonar, también se altera, porque esto va a alterar la difusión sanguínea, la perfusión sanguínea, perdón, la perfusión sanguínea, y los gases no van a poder difundir de manera adecuada. ¿Cuándo aumenta el delco? Hay también algunas situaciones en donde aumenta el delco. En las fases iniciales de la insuficiencia cardíaca puede aumentar. En las fases iniciales, en fases avanzadas al contrario, el delco baja. En hemorragia alveolar porque hay aumento de la permeabilidad vascular capilar y en asma bronquial en situaciones de asma no controlada o en crisis leve. En crisis severa, al contrario, tiende a bajar. Y aquí vemos una tomografía donde vemos múltiples bulas enfisematosas. Lógicamente, yo le hago una delco a este paciente y la delco va a salir baja o disminuida porque hay ruptura y pérdida de integridad de membranas alveolocapilares. ¿Hasta acá se entendió, chicos? ¿Está claro? Sí, doctor, se ha entendido bien. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente parte. Les voy a dar unos 5 minutitos para que tomen algo de agüita y café para la siguiente parte. Aparte que también ahorita quiero tomar un poquito de agüita y volvemos otra vez con la clase. ¿Ya? 10 minutos, chicos, y volvemos con la clase. ¿Ya? Entonces tienen 10 minutos para que oxigenen un poco el cuerpo. Ya estoy. Listo.
Muy bien, muchachos. Ya se han oxigenado un poquito. Vamos a continuar con la clase, ¿ya? Estamos en la mitad ya. A ver. ¿Me confirman si se puede ver y escuchar, por favor? Sí, doctor, sí se puede ver y también se escucha bien. Muy bien. Continuamos entonces con la segunda parte de esta clase y vamos a hablar un poquito sobre insuficiencia respiratoria y sobre los mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia y hipercapnia para completar la clase con oxigenoterapia, ¿ya? ¿Qué es insuficiencia respiratoria? Es la incapacidad del aparato respiratorio para realizar intercambio gaseoso, ya sea oxigenar la sangre o eliminar el exceso de anhídrido carbónico, ¿ya? Hay diferentes causas, factores de riesgo y clasificaciones. Y esto es una entidad clínica muy frecuentemente encontrada en los hospitales, ¿no? En nuestro hospital, una causa importante de ingreso a la emergencia es insuficiencia respiratoria, ya sea por una neumonía, ya sea por un ataque de asma grave, ya sea por un EPOC exacerbado, un tromboembolismo pulmonar, una falla cardíaca descompensada, una embolia pulmonar. Existen diferentes factores y causas. La clasificación más reconocida es la clasificación fisiopatológica que están viendo ahí. Es la más utilizada, no es la única, es la más utilizada. Y puede dividirse en insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxémico parcial, y la tipo 2, hipercápnica o global. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Primero, ambas tienen en común que la presión parcial de oxígeno, vamos a poner aquí opción de puntero, en que la presión parcial de oxígeno es igual o menor a 60 en la tipo 1. En la tipo 2 lo mismo, es igual o menor a 60. Eso es lo mismo. Pero la diferencia entre una y otra es el CO2. En la tipo 1, el CO2 está normal o incluso está disminuido, mientras que en la tipo 2, el CO2 está aumentado. Te repito, en ambas hay hipoxemia. En la tipo 1, el CO2 está normal o disminuido. En la tipo 2, el CO2 está aumentado. ¿De acuerdo? Y vamos a dar ejemplos. Imaginemos un paciente que viene por asma, un asma severa. Llega a la emergencia de un hospital X. Viene muy taquineico. Y ustedes saben que al hacer taquignia, ¿qué es lo que más se elimina? Se elimina CO2, porque se arrastra el CO2. Lógicamente, como está con el broncoespasmo severo, no hay una adecuada ventilación alveolar y esto va a originar hipoxemia. Así que el paciente va a tener hipoxemia, pero también va a tener hipocapnia, porque como está hiperventilando, está taquineico, bota el CO2, lo arrastra. Así que el paciente puede desarrollar una insuficiencia respiratoria tipo 1. El paciente llega a la emergencia y lastimosamente le atiende un personal decidioso. ¿Y qué le dice? A ver, ¿por qué vienes? ¿Estás con asma? Ya, ya. Anda, corre, haz la cola y saca tu hojita rosada para que te atiendan, ¿ya? El pobre paciente que ha venido solo va, su tremenda cola de 20 personas, y mientras no está, cuando llega a la ventanilla, ya se siente realmente muy mal, le dan la hojita rosada, y cuando está entrando a la emergencia, se desploma. Uy, corriendo lo agarran y lo sientan en la camilla. ¿Qué pasó? Lo evalúan al paciente y el paciente ya no está taquineico, sino ahora está bradicneico. Si tenía al momento de haber llegado una frecuencia respiratoria de 30, lo normal es de 14 a 18, ahora pues está con una frecuencia respiratoria de 10 o de 8. ¿Qué pasó? ¿Por qué inicialmente estaba taquineico y ahora está bradicneico? Resulta, muchachos, que los músculos ventilatorios, así como el diafragma, los intercostales internos, externos, etcétera, son músculos que también se agotan.
El ejemplo que yo digo siempre, coge tu celular, ¿ya? Ponlo en tu mano y comienza a hacer flexiones para sacar bíceps con tu celular. Oh, qué fácil, Doc. Y vas a estar haciendo ahí que sacas y sacas. Perfecto. Quiero verte dentro de media hora. En media hora vas a estar así. Ya no puedes ni siquiera levantar el celular. ¿Pero por qué si el celular sigue pesando, qué sé yo, 200 gramos? Lo que pasa que tanto le has dado contracción a ese bíceps que finalmente se agotó. Se llenó de ácido láctico, sus fibras se agotaron. Lo mismo ocurre con el diafragma y los músculos ventilatorios, que por tanto respirar rápido ese pobre paciente que no fue atendido a tiempo, los músculos se agotan y pasa de taquimia a bradignia. Y cuando hay bradignia, se acumula CO2 en la sangre y por lo tanto el paciente va a pasar de una insuficiencia respiratoria tipo 1 a una insuficiencia respiratoria tipo 2. Así que esto es muy importante. Las insuficiencias tipo 2 me traducen fracaso ventilatorio. ¿Ok? El paciente está fracasando desde el punto de vista de sus músculos respiratorios principalmente. No es la causa, pero es la principal. Aspectos fisiopatológicos de la hipoxemia, es decir, qué condiciones pueden conllevar a este estado grave que es la hipoxemia. Recuerden que hipoxemia es disminución de oxígeno en la sangre y la hipoxemia va a conllevar a hipoxia, que es disminución de oxígeno en los tejidos. Por ejemplo, una de las causas de que exista insuficiencia respiratoria hipóxica o hipoxémica es el aumento del cortocircuito y esto ocurre, por ejemplo, en los casos de insuficiencia cardíaca. Cuando hay insuficiencia cardíaca puede haber problema de cortocircuito. También cuando aumenta el shunt más del 30% del gasto cardíaco al pulmón. Por ejemplo, chicos, tengo mis dos pulmones. El gasto cardíaco al pulmón se divide 50-50. Si un pulmón se lesiona porque le dio neumonía severa o fibrosis por una tuberculosis, ese pulmón ya no funciona, pero la sangre igual se va a ir mitad-mitad. Esa sangre que va al pulmón enfermo pregunta, ¿se oxigena? No. Y regresa al corazón desoxigenada, porque el pulmón está dañado. Esa sangre desoxigenada se mezcla con la sangre oxigenada del pulmón sano y se genera un shunt patológico, un cortocircuito. Si este shunt es mayor al 30%, ya puede haber insuficiencia respiratoria hipoxémica hipóxica. Otro sería desequilibrio ventiloperfusión. Por ejemplo, obstrucciones al flujo aéreo, pacientes con asma, con EPOC, con atelectasias, lógicamente no va a haber una adecuada llegada de aire a los alvéolos y esto va a conllevar a diversos grados de hipoxemia e hipoxia. Inflamación del intersticio en el caso de una neumonía por COVID-19, una neumonía por neumogitis giroveri, una neumonitis lúpica, una neumonitis por quimioterapia, qué sé yo. Se inflama el intersticio y no va a permitir una adecuada difusión de gases y por lo tanto se genera hipoxemia e hipoxia. Una obstrucción vascular, muchachos, un tromboembolismo, un coágulo que tapa a la arteria pulmonar o sus ramas, no va a llegar sangre que se pueda oxigenar adecuadamente en ese pulmón. Y lógico, va a haber una caída de la presión parcial de oxígeno en la sangre y en los tejidos. Aquí tenemos, por ejemplo, una placa de tórax típica de ¿qué? De COVID-19. ¿De acuerdo? De neumonía por SARS-CoV-2, una neumonía COVID severa, donde vemos consolidados, vidrio deslustrado, severo. Esto fue la realidad de muchos pacientes, muchos de ellos sobrevivieron, pero también muchos de ellos fallecieron. Parece que la gente ya se olvidó de esto. Otro sería una embolia pulmonar, un coágulo que llega hacia el pulmón, hacia la arteria pulmonar y lo que va a conllevar es a una insuficiencia respiratoria aguda y algo que uno se da cuenta es que no responde a la oxigenoterapia, porque tú le das oxígeno al paciente y vas a ver que la oxemia no mejora. ¿Por qué? Porque es de qué sirve que yo le dé oxígeno a ese pulmón
si no le está llegando sangre por el coágulo, ¿no es cierto? Otros mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia y la hipoxia es bajo oxígeno inspirado, sobre todo cuando viajas a grandes alturas. Estamos hablando por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Cuando viajo a localidades como Huancayo, Jauja, ¿no? Por ahí, Puno, ¿no? Entonces, son zonas altas, altoandinas. Si yo no estoy adecuadamente adaptado o capacitado, voy a tener problemas de hipoxemia. En la mayoría de gente que vive en Lima y que va a la sierra le va a pasar, pero no todos reaccionan igual. Algunos reaccionan bien y otros reaccionan mal. Los que reaccionan mal pueden presentar el mal de montaña. Hay el mal de montaña benigno, conocido como soroche, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, ¿no? Etcétera, que puede ir mejorando con el paso de los días. Pero también hay el mal de montaña maligno, y ahí tenemos el edema pulmonar de altura y el edema cerebral de altura, que pueden ocasionarte la muerte. Y al paciente tienen que inmediatamente bajarlo a niveles del mar, o en todo caso darle oxígeno, para de esa manera poder suplir este problema. Inhalación de gases tóxicos en el caso de incendios, ¿no? Mucha gente que ha muerto en incendios no ha muerto por fuego calcinado, sino han muerto por intoxicación con monóxido de carbono o por gases producto de la combustión propia del incendio. Enfermedades cardiovasculares también te generan problemas de bajo oxígeno inspirado. Más que todo es por lo que la bomba cardíaca no permite el movimiento adecuado de sangre por todo el sistema de vasos arteriales, venosos y capilares. Y eso va a dificultar la distribución, así como la extracción de los gases respiratorios. Hipoventilación. La hipoventilación, sí, te genera hipoxemia, pero también, y eso hay que ser muy claros, también te genera hipercapnia. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acabo de jalar neumología porque no estudié o porque qué sé yo. Esperemos que no ocurra. Ya jalando un capítulo del curso, ya prácticamente estoy jalando el curso. Y medicina interna es el curso más pesado de toda la carrera. Y si jalas medicina interna, caballero nomás, bajas de base. No lo toleras, no lo aguantas, vas a acabar con tu vida. Esperemos que no ocurra eso, por si acaso, es un ejemplo, ¿ya? Y agarran y se toman con Inca Kola o con una gaseosita 5 pastillas de diazepam. Sabemos que no se va a morir este paciente, lo que sí va a dormir bien rico, ¿no? Va a estar bien dopadito, pero este exceso de benzodiazepinas puede hacer que su frecuencia respiratoria disminuya a tal punto que el paciente hipoventila, no hace intercambio adecuado de gases y esto puede originar que se acumule CO2 en la sangre y termine haciendo no solamente hipoxemia, sino también hipercapnia. A eso me refiero con hipoventilación. También ocurre la intoxicación por barbitúricos, por drogas, pues en este caso el fentanilo, que está tan de moda en Norteamérica, también por intoxicación de alcohol, ¿no? Bueno, también pueden conllevar a insuficiencia respiratoria hipóxica o hipoxémica los trastornos de la difusión, como las fibrosis pulmonares. Cuando son severas, generalmente no responde, ahí voy a colocar aquí, no responde a la oxigenoterapia cuando ya son muy avanzadas. Y otras causas de insuficiencia respiratoria hipóxica e hipoxémica es la anemia severa, gasto cardíaco inadecuado, que ya lo he comentado. ¿Cuándo una anemia te puede dar insuficiencia respiratoria, muchachos? Cuando es una anemia grave aguda. Se dice que si una persona tiene una pérdida sanguínea y esto condiciona un nivel de hemoglobina igual o menor a 4 gramos por decilitro o gramos por ciento de manera aguda, es decir, en menos de 7 días, ese paciente va a desarrollar insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, aquí vemos una tomografía de un paciente con una fibrosis pulmonar severa. Pueden ver ustedes aquí la panalización y el gran compromiso intersticial. Esto es muy severo, probablemente este paciente ya tenga insuficiencia respiratoria hipoxémica y sea tributario de uso de oxígeno en casa. La hipoxemia entonces se puede deber a diferentes mecanismos fisiopatológicos y ya lo hemos estado viendo.
desequilibrio ventiloperfusión, también alteraciones vasculares anatómicas, lo que serían los CHAMS patológicos, baja presión de oxígeno expirado en las alturas, en los vuelos también, ¿ah? Cuando uno vuela en avión, la presión parcial de oxígeno también tiende a bajar. No baja mucho porque la cabina está presurizada, pero sí puede bajar y puede originar unos diversos grados de hipoxemia leve, ¿no? También tenemos, pues, problemas de desequilibrio de hidroperfusión por enfermedades pulmonares crónicas, bronquiectasias, EPOC o asma, alteraciones de la difusión, y aquí está la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la fibrosis al pulmón, y la hipoventilación alveolar que hemos hablado, como por ejemplo sobredosis de sedantes u opiáceos. Esto lo vimos también en clase, en la primera clase de anatofisiología. En teoría, para cada alveolo ventilado debería haber un capilar que lo perfunda. Así que el índice ventiloperfusión idealmente debería ser igual a 1. Ahora no sé por qué se mueve esta vaina. Igual a 1, ¿de acuerdo? A 1. Pero cuando, por ejemplo, hay obstrucción vascular, como en el caso de una embolia pulmonar, va a haber buena ventilación, pero no va a haber adecuada perfusión. Así que esto va a originar que el índice ventiloperfusión se vuelva patológicamente mayor de 1 porque ha disminuido el denominador que es la perfusión. Lógico que esto va a llevar a hipoxemia, ¿no? Porque por aquí hay oxígeno que se intercambia, pero aquí el oxígeno no se intercambia. Y al final, pues, va a disminuir la fracción de sangre adecuadamente oxigenada. Igual, cuando hay un componente obstructivo de la vía aérea o el alveolo está ocupado, ¿ya? No va a poder llegar el oxígeno hacia el alveolo, tampoco va a ocurrir un intercambio gaseoso efectivo. Y a esta alteración, ¿por qué se le llama CHAM? Porque como vemos aquí, el oxígeno aquí no se intercambia. Aquí el oxígeno sí se intercambia. Y al final se van a mezclar vasos sanguíneos con oxígeno o vasos sanguíneos con sangre rica en oxígeno y vasos sanguíneos con sangre pobre en oxígeno. Y esta mezcla se llama CHAM o CHUM, ¿no? CHAM. ¿Hasta acá está claro? Vamos a hablar ahora de los aspectos fisiopatológicos de la hipercapnia. ¿Qué situaciones son las que conllevan al desarrollo de acúmulo de CO2 en la sangre, de hipercapnia? ¿Qué situaciones pueden dar hipercapnia? Estados metabólicos donde hay mayor producción de CO2. Por ejemplo, fiebre. Cuando hay fiebre, se queman calorías. Hay un hipermetabolismo celular y hay un incremento del CO2 en la sangre. Es por eso que el paciente hiperventila para no solamente eliminar calor, sino también para botar ese exceso de CO2 que se está produciendo en las células. En los cuadros de sepsis, que es un estado hipercatabólico, también se incrementa el CO2. En convulsiones, lógicamente también, por la actividad muscular paroxística que conlleva a que se genere más cantidad de CO2. Y algo muy importante, la dieta, la sobrecarga de carbohidratos, mucho cuidado. Si tienes algún familiar con EPOC o con fibrosis al pulmón, con alguna enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, mucho cuidado con la dieta. El ejemplo clásico es la abuelita que acaba de cumplir 90 años y la abuelita sufre de una fibrosis pulmonar probablemente, qué sé yo, porque cocinó con querosene o qué sé yo. Bueno, todo el mundo va a visitar a la abuelita. ¿Y qué le llevan de regalo? Una torta de marja blanco, chocolate y chantilly. Muy rica. Todo el mundo canta el happy birthday a la abuela y al final queremos que partan la torta y le dan a la abuela un trozón de torta y la abuela se lo va a comer. ¿No? Felices todos. Chau, 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 todos a su casa y con la abuelita se queda la tía que normalmente cuida a la abuela. En la madrugada de seguro que la tía te va a llamar a ti porque tú eres el médico de la familia. Eres estudiante de medicina, pero para la familia tú eres médico, ¿ah? Y te va a llamar, oye, hija, hijo, ¿sabes qué? La abuela está media rara, no puede dormir, está toda roja y está hablando incoherencias. ¿Puedes venir a ver qué está pasando? Y tú vas a ver a tu abuelita y vas a ver que la abuelita está pero como ida, ¿no? Te mira y se ríe y habla al aire y dice, oye, apágate la luz, oye, apágate los camotes que se están quemando. Está en otras.
¿Qué puede estar ocurriendo? Que a la pobre abuela, como le dieron una dieta muy rica en azúcares y carbohidratos, de seguro que está generando más cantidad de CO2 a nivel celular por el metabolismo de estos nutrientes. Y como esta paciente ya tenía una fibrosis de fondo, de seguro que su nivel de CO2 estaba ya en el límite y con la torta se lo disparamos para arriba. Y lo que presenta la paciente es una hipercapnia, probablemente una acidosis respiratoria, y las hipercapnias pueden cursar con encefalopatías y estados delirantes o confusionales. Aparte está rubicunda porque hay vasodilatación periférica. Entonces, cuidado, puede estar hipercapnia. Así que mucho cuidado con la dieta en estos pacientitos. También puede haber hipercapnia por aumento del espacio muerto, enfermedades de la jaula torácica, enfermedades de pulmón donde hay más zonas que se ventilan pero no se perfunden, eso aumenta el espacio muerto. Normalmente en estas alteraciones pulmonares hay un aumento de la gradiente alveolo arterial, por ejemplo en neumonías, ateletasias, fibrosis pulmonar, EPOC, ¿no es cierto? En el caso de hipoventilación, vuelvo a repetirlo, hipoventilación o disminución de la ventilación minuto, el paciente respira cada vez o más lento o menos profundo. Y eso puede ocurrir por trastornos del sistema nervioso central o periférico o enfermedades neuromusculares, qué sé yo, DCBs isquémicos, hemorrágicos, traumatismos vertebromedulares, mielitis transversa, esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, miositis, ¿no? Botulismo, qué sé yo, ¿me entienden? Genera problemas de la musculatura ventilatoria. También puede haber disminución de la ventilación minuto por anomalías de la pared torácica o obstrucción de la vía superior. Cuando uno se atraganta o tiene un granuloma por intubación o una estenosis traqueal por alguna quemadura química, qué sé yo, esto origina que el paciente tenga dificultad para respirar y con el paso del tiempo se agote y cada vez respire más lento y con menor amplitud o profundidad. Y esto puede hacer que se acumule en sangre CO2. Algo interesante es que las hipoventilaciones cursan con gradiente alveolo arterial normal. No se olviden, ¿ya? Aquí la gradiente está normal, la normal está normal. Aquí también hay que colocar mucho los obesos. Los obesos mórbidos también tienen hipoventilación alveolar. Los pacientes con síndrome de apnea, hipoapnea, obstructiva del sueño también cursan con hipoventilación alveolar. Las personas que consumen drogas, sobre todo sus drogas depresoras, como alcohol, opiáceos, benzodiazepinas, barbitúricos. La anestesia también puede dar si es que se da de manera inadecuada, ¿no? Y aquí vemos trastornos neuromusculares que pueden conllevar al desarrollo de insuficiencia respiratoria hipercápnica. Mielitis transversa, ELA, Guillain-Barré, enfermedad de Hugh-Chepne, síndrome de Ehlers-Lambert, distrofias musculares, distrofias miotónicas, esclerosis múltiple, ¿no? Este es el famoso Guillain-Barré, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Donde coman. Somos sanmarquinos con orgullo y somos carretilleros con orgullo, ¿no? ¿Quién no comía? Bueno, en mi época ya no hay tanto higadito con yuca, chanfainita, los anticuchitos, por ahí, ¿no? Las empanaditas, ¿no? O sea, en los agachaditos, ¿no? Ahora ya no es tanto eso, ¿no? Ahora los chicos como ustedes ya, digamos que tienen otras alternativas. En mi época, tú ibas a la espalda de Sanfer y por Girón Puno, camino al Mercado Central, era un festival de carretillas y tú ahí le dabas trámite a todo lo que había. Pero también te la jugabas porque podría ser que alguna de estos alimentos que esté contaminado y te pueda dar una infección por un enterovirus o por un Campylobacter jejuni. Estas infecciones pueden originar una respuesta inmunológica normal y provocar el síndrome de Guillain-Barré, que es una desmilinización de las fibras nerviosas de carácter ascendente y progresivo. Y el paciente comienza a tener dificultad para caminar, dificultad para pararse y después dificultad para respirar y desarrollar insuficiencias respiratorias hipoxémicas e hipercápnicas. También pueden provocar hipercapnia causas que aumentan la producción de CO2, quemaduras, sepsis, ejercicio, agitación, hipertermia, ingesta de carbohidratos, convulsiones, como ya hemos comentado. También pueden provocar problemas de depresión respiratoria e hipercapnia
problemas como lesiones cerebrales, hemorragias, isquemias, traumatismos, encefalopatías tóxicas, hepáticas, renales, alcohólicas, infecciones del sistema nervioso, meningoencefalitis, abscesos, mixedema, que es una descompensación de un hipotiroidismo, ¿no? Síndrome de apnea del sueño y estados epilépticos. ¿Ok? Queda claro que también podemos encontrar hipercapnia en obesos y en obesos mórbidos. ¿Por qué? Porque en la obesidad hay una baja compliance de los pulmones y del tórax por la infiltración de grasa que no permite una adecuada expansión de los pulmones y por ende va a haber hipoventilación. La cifoescoliosis severa también. Lógicamente, la fibrosis pulmonar que conlleva a disminución de la distensibilidad te va a dar hipercapnia, al igual también atelectasias, neumonías, distrés respiratorios, y los estados de hiperinsuflación descompensadas como asma o EPOC te pueden conllevar, sobre todo en estadios avanzados. Los EPOC severos pueden cursar también con diferentes cuadros de hipercapnia. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, típico de una obesidad mórbida central o androide, donde podemos ver grasa abdominal, la famosa pancita, ¿no es cierto? Esta grasa también se mete a las vísceras, también infiltra los músculos ventilatorios, así que es probable que este caballero tenga apnea del sueño y desarrolle también hipoventilación alveolar y probablemente más adelante hipercapnias. La mayoría de hipoventilaciones cursan con gradiente alveolo-arterial normal, no olvidar. ¿Ok? Y aquí podemos ver justamente alteraciones que van con gradiente normal, como la hipoventilación debido a problemas neurológicos, a medicamentos, gestación, altitud, anemias, y aquí tenemos las que sí aumentan la gradiente, como son enfermedades pulmonares intersticiales, asma, neumonía, embolia, etc. Y ya para acabar, vamos con hipoxia y oxigenoterapia, para que puedan ir a cenar. Las hipoxias vienen a ser disminución de oxígeno en los tejidos, ¿de acuerdo? Y la hipoxia puede ser hipóxica, anémica, isquémica, histiotóxica. La hipóxica ocurre cuando hay hipoxemia. Cuando hay hipoxemia se genera hipoxia hipóxica. Y esto puede deberse a todo lo que hemos hablado hace un rato: infecciones, fibrosis, atelectasias, asma, EPOC, cáncer, fallas cardíacas, todo aquello que te baja la oxigenación sanguínea va a conllevarte a hipoxia hipoxémica. ¿Me entienden? ¿Ok? Viajar en la altura. La hipoxia anémica, como su nombre lo dice, es cuando disminuye la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, y eso puede ocurrir o porque baja la hemoglobina o porque la hemoglobina está alterada químicamente. Baja la hemoglobina en el caso de anemias, pues ya hemos dicho, anemias sobre todo severas. ¿Y cuando la hemoglobina cambia químicamente? Cuando la hemoglobina, que tiene el ion de hierro en estado +2 y el ion ferroso, se oxida y pasa a un estado férrico. Entonces, a eso se le llama la metahemoglobina y puede ocurrir por tóxicos, medicamentos, etcétera. Y esto va a originar que el paciente no pueda transportar adecuadamente el oxígeno. También puede haber alteración de la hemoglobina cuando se une a monóxido de carbono. En el caso de los incendios, el monóxido de carbono, recuerden, se une al núcleo N de manera muy fuerte, un enlace muy fuerte. Y una manera de romper esa unión es con oxígeno en altas concentraciones, si no el paciente finalmente se sofoca. La hipoxia isquémica es cuando disminuye el flujo sanguíneo, ya sea sistémica o ya sea de un solo órgano. Sistémica, por ejemplo, en los casos de insuficiencia cardíaca. Corazón falla, la bomba falla, la sangre circula muy lentamente, a poca velocidad, y eso hace que el oxígeno a nivel pulmonar no oxigene bien y a nivel tisular sea extraído al máximo y conlleve finalmente a hipoxia isquémica. Ahora, también puede haber problemas de un solo órgano, lo que sería una trombosis. Por ejemplo, me pongo un anillo que me regaló mi enamorada, que me dijo que era de oro y que le costó un ojo de la cara, y al poco tiempo mi dedo se hincha y es estrangulado prácticamente por el anillo
y mi dedo se pone azul y puede gangrenarse. La causa es que mi novia había comprado en una joyería, en teoría, oro, y lo que le vendieron fue níquel. Y el níquel brilla tanto como el oro, pero es muy alergénico y puede provocar respuestas alérgicas. Y eso originó esta reacción inflamatoria que conllevó a que no llegue sangre a mi dedo y se necrose. Hipoxis química. Hispoxia histotóxica. Esto cuando hay incapacidad de las células para poder utilizar el oxígeno debido a tóxicos. Lo vemos, por ejemplo, cuando uno ingiere cianuro, cuando uno tiene metabolismos tóxicos, como por ejemplo la sepsis. En la sepsis hay generación de sustancias tóxicas, producto de la infección generalizada, y esto puede intoxicar la sangre de manera, por decirlo así, y alterar la unión del oxígeno a la hemoglobina. Entonces son los diferentes tipos de hipoxia que hay. Y finalmente, muchachos, para acabar, la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es una estrategia terapéutica. Dar oxígeno es como dar una medicina. Hay que conocer la concentración, los dispositivos y cuándo y cómo brindarlos. Recuerden que el oxígeno es un gas medicinal, un gas incoloro, inodoro, que está en estado gaseoso en temperatura ambiental porque tiene un punto de ebullición muy bajo, inflamable, ¿de acuerdo? Muy bueno, fundamental para la vida, pero también cuando se da en dosis muy elevadas puede ser oxidante y dañino. ¿Cómo brindo oxígeno a un paciente? Lo puedo hacer con tres sistemas. Sistemas de bajo flujo, sistemas de alto flujo y sistemas de soporte mecánico. Sistemas de bajo flujo, como su nombre lo dice, es oxígeno que llega en poca cantidad y en poco flujo, de tal manera que el paciente necesita mezclar ese aire que le llega por el dispositivo con aire ambiental para que se pueda completar el volumen de aire corriente o volumen tidal. Los sistemas de alto flujo brindan un volumen de aire y una concentración de oxígeno mayor, y este volumen de aire es tal que puede tranquilamente llenar el volumen tidal, de ahí el término de alto flujo, y de esa manera el paciente recibir un volumen adecuado con una concentración un poco mayor de oxígeno medicinal. Tenemos ahí al sistema Venturi y el de cánula nasal de alto flujo. A propósito, de bajo flujo tenemos dos, cánulas nasales y máscara de reservorio. Ahorita lo vamos a ver todo, no se preocupen. Y por último, sistemas de soporte mecánico. Es cuando el paciente ya no tiene la capacidad de ventilar por sí solo, ya se agotó, ya tiene poca fuerza para ventilar, o está muy hipercápnico, o está con problema del sensorio, qué sé yo. Entonces podemos darle un soporte oxigenatorio y ventilatorio con máquinas que prácticamente le empujan el aire, le soplan el aire, ya sea no invasivo cuando no intubamos al paciente e invasivo cuando tenemos ya que intubarlo. Vamos a ver entonces estos sistemas de oxigenoterapia. Lógicamente, para dar el oxígeno, tiene que haber el balón o la fuente, el punto de oxígeno. En nuestro hospital, en nuestra sala Santa Rosa 3, tenemos puntos de oxígeno que están conectados a la torre de oxígeno criogénica que está en la cochera, una torre bien grande que seguro han visto. Para dar el oxígeno se utiliza este sistema que es el manómetro de salida, el matrómetro de capacidad y el regulador. Aquí podemos nosotros verificar la cantidad de aire que está saliendo del punto de oxígeno. A esto también se va a colocar un flujómetro. A veces viene este flujómetro que está de salida instalado, o si no, viene aquí, hay que instalarlo. Con esta valvulita, con este botoncito que se gira, yo puedo dar el FiO2 o fracción inspirada de oxígeno, 1 litro, 2 litros, 3 litros, no sé, lo que se requiera. La cánula binasal es esta de acá, también es conocida como bigotera nasal, ¿de acuerdo? Es el sistema más utilizado, es un sistema de bajo flujo, porque esta canulita solamente cubre un porcentaje parcial de la narina, de la foja nasal, y por ahí puede entrar aire alrededor y de esa manera se completa el volumen tidal. Esta bigotera nasal te permite dar hasta 6 litros por minuto de oxígeno. Y no se olviden la regla, chicos. Normalmente el aire ambiental es 21%. Cuando doy 1 litro de oxígeno por cánula binasal, el FiO sube a 24. Cuando doy 2 litros, sube a 28.
Cuando doy a 3, sube a 32. ¿Qué es lo que están observando? Que por cada litro que se aumenta en el FiO2, este aumenta 4 puntos. Así que eso es importante. Cuando ustedes sean internos, externos o residentes, la colega o el residente o la enfermera te va a decir, a ver, doctorcito, ¿cuánto es el FiO de su paciente? No vas a decir 4 litros. Tienes que decir 36% por cánula binasal. ¿De acuerdo? Hay que hablarlo ya en porcentajes. La máscara de reservorio es esta. Es una mascarilla conectada a una bolsa, la bolsa de reservorio. Pueden haber mascarillas con reinhalación parcial o con sistema de no reinhalación. La más que utilizamos que es con reinhalación para que entre aire y aumente el volumen tidal. Lo importante de esta máscara reservorio es que te da oxígeno en mayores concentraciones, dándote prácticamente oxígeno casi en un 90%. Si lo doy a 6 litros, llego a 60. Si doy a 9, a 70. Si doy a 12, a 80. Si doy a 15 litros por minuto, 90% de fracción inspirada. ¿De acuerdo? Entonces puedo dar oxígeno prácticamente casi puro, pero es un oxígeno que llega en bajo flujo. De todas maneras tiene que mezclarse con aire. Esto se usa mucho, por ejemplo, en las personas que han sido rescatadas de incendios, porque justamente el antídoto contra la intoxicación por monóxido de carbono o CO es el oxígeno en altas concentraciones, no olvidar. Los sistemas de alto flujo puede ser el sistema Venturi y la cánula nasal de alto flujo. El sistema Venturi es este que está acá. ¿Ven? Y seguramente lo han visto en el hospital. Una máscara, aquí está el dispositivo y aquí está el Venturi. Por aquí sale el oxígeno, que también se mezcla en parte con aire, aparte de los orificios de acá, pero te da un volumen suficiente para llenar el volumen tidal. Esta máscara Venturi puede brindarte oxígeno hasta en un 50%. Cuando se da entre, aquí vamos a corregir, entre 12 a 15 litros. Agréguenle ahí también. 12 a 15 litros. Sobre todo 15 ya te da 50%. Aquí está. 15 te da 50. 12 te da 40. Este es lo real. El anterior hay un error. 9,35, 6,28, 3,24. ¿De acuerdo? Aquí sí la relación matemática no va mucho, pero hay que aprenderse los fíos, ¿ya? Entonces, nos puede dar oxígeno de esta manera. Y existen algunos que ya están con una valvulita que tú mueves para que pongas ahí 24, 28, 35, 40, 50. Otras vienen de colores y cada uno representa un porcentaje. La que más tenemos en el país es esta, la verdecita. Ahora viene la cánula nasal de alto flujo, que es un sistema que ha revolucionado el tratamiento de las enfermedades pulmonares, sobre todo fue importantísima en el COVID-19, en la pandemia. Como les he comentado, chicos, lo puedo decir con mucho orgullo, soy uno de los médicos, neumólogos, así como varios, como cientos, que trabajó en la pandemia desde el primer día de la emergencia. Y lo recuerdo perfectamente, esas etapas tan duras. La verdad que fue una guerra sanitaria y eso queda de por vida. Somos veteranos de una guerra sanitaria. Bueno, recuerdo mucho los casos que venían, ¿no? Colapsó todo el hospital, no teníamos guardias 24 horas, pero esta cánula de alto flujo salvó la vida a mucha gente. Es un sistema en el cual utilizan una cánula binasal, pero más gruesita, y que te brinda oxígeno en flujos de hasta 60 litros por minuto, y puede brindar fíos hasta de 100%, y es este que está acá, la cánula nasal de alto flujo. Utiliza un dispositivo especial que es eléctrico, y esto tiene que ir conectado a una fuente de agua para humidificarlo, aparte que este corrugado caliente el aire, y aparte eso tiene que estar unido pues a un punto de oxígeno. Aquí sí tiene que ser un punto de oxígeno, no puede ser un balón porque se lo chupa el toque. Esta cánula nasal de alto flujo salvó la vida y sigue salvando la vida de mucha gente, porque ha permitido que esos pulmones que estaban muy dañados puedan recibir oxígeno en altos flujos y en altos fíos, y de esa manera poder al menos dar la cantidad de oxígeno suficiente en la sangre para cumplir las necesidades celulares. Y aquí está. Es el modelo que tenemos en el hospital, que se llama el AIRBO 2, ¿no? Sistema de alto flujo, ¿no? Estos equipos actualmente están costando un promedio de 5,000 soles.
En la pandemia llegaron a costar hasta $30,000 por la alta demanda que hubo, ¿no? Y por último, los dos sistemas de ventilación mecánica, es decir, en donde la máquina te ayuda a ventilar, porque empuje el aire y te permite los cambios de flujo. Hay que manejar flujo, frecuencia, presiones, etcétera, volúmenes, tidales. Esto, por ejemplo, es muy utilizado por los colegas intensivistas, emergencistas y anestesiólogos, la ventilación mecánica. Como neumólogo también tenemos que saberlo. Ventilación mecánica puede ser no invasiva o invasiva. La no invasiva es esta, donde al paciente se le conecta a una máscara nasal o nasoral o facial y por ahí la máquina le empuja aire, sobre todo cuando el paciente ya no puede respirar completamente. La máquina siente, capta el sensor que no estás jalando aire y te inyecta aire y tú, ¡ah!, y después lo botas. Y de esa manera te alivia ese esfuerzo ventilatorio. Se da en pacientes que tienen hipercapnia, pero que están todavía conscientes, en pacientes con síndrome de apnea del sueño severa, sobre todo, en pacientes con estrés respiratorios, pero que el paciente todavía no está con un estrés severo. Se puede dar. También lo dimos en el COVID-19. Utilizamos también este tipo de sistema. Pero si el paciente ya presenta apnea, ya no ventila, presenta hipoxemia grave, a pesar de dar oxígeno, si presenta hipercapnia progresiva, fatiga muscular o ya está encefalopático y el Glasgow está cayendo, tenemos que intubar al paciente. Intubación orotraqueal, nasotraqueal o traqueostomía y conectarlo a una máquina de ventilación mecánica para que la máquina trabaje por él hasta que él pueda tener la facultad de respirar nuevamente. Para eso hay que intubarlo y el intubar se le conoce como vía aérea artificial, como les he dicho. Orotraqueal, ajotraqueal o traqueostomía. ¿Cuándo? Cuando queremos asegurar la vía aérea en un paciente encefalopático con hipercapnia severa o hipoxemia severa, cuando queremos manejar secreciones abundantes y evitar aspiraciones, cuando queremos administrar oxígeno en altas dosis y, lógicamente, ventilación mecánica. Pero, cuidado, el oxígeno es muy bueno, pero también puede ser dañino cuando se usa por dosis muy elevadas. Si usas oxígeno en altas dosis, con el tiempo va a haber depresión respiratoria. ¿Sobre todo en quién? En personas con hipercapnia crónica. En pacientes con hipercapnia crónica e hipoxemia crónica, hay que ponerlo ahí también, enfermedades cardiopulmonares que tienen hipoxemia crónica, no hay que dar oxígeno en altas dosis, como les comenté alguna vez, porque pueden originar que se deprima el paciente. Recuerden que en los pacientes crónicos cardiopulmonares, la hipoxemia es el principal estímulo ventilatorio. Y si tú le das oxígeno en altas dosis, vas a hacer que sus quimiorreceptores periféricos le digan al tronco encefálico que ya no respire, que ya no ventile, porque hay mucho oxígeno en la sangre. Y de una primeras, el tronco, la protuberancia y el bulbo van a dejar de emitir estímulo inspiratorio y el paciente poco a poco deja de respirar y entra en paro respiratorio. Por eso no se debe dar mucho oxígeno en los crónicos. Ahí, tranquilo, oxígeno en bajos flujos por cánula binasal, 1, 2 o máximo 3 litros, ¿no? A menos que se requiera en situaciones muy especiales. Si yo doy oxígeno en altas concentraciones por más de 24 horas, aparte de producir hipoventilación alveolar, puedo provocar atelectasias porque arrastro el nitrógeno alveolar. Puedo provocar edema y fibrosis por incremento de free radicals. El oxígeno es altamente oxidante. En niños prematuros puedo provocar ceguera por fibrodisplasia retrolenticular. Puedo provocar también displasia broncopulmonar en niños. Y puedo generar problemas en la concentración de hemoglobina. En general, el oxígeno es importante, pero hay que saber utilizarlo. Bien, muchachos, ¿se entendió la clase? Sí, doctor. Muy bien, nos vamos a quedar por ahora acá. Nos vemos el día lunes y probablemente voy a tener un día más de recuperación virtual, ¿ah? Para poder ver si es que hacemos el taller. Vamos a ver cómo va la dinámica la siguiente semana. Si no hacemos un nuevo taller virtual como este, en el transcurso de la semana hacemos previa coordinación. ¿Ya, muchachos? Así que estudiar y nos estamos viendo, Dios mediante, el día lunes. ¿Ok? Sí, doctor, está bien. Muchas gracias, más bien, doctor. Muy bien. Cuídense, chicos, estudiar. Ya, hasta Gracias, luego. Más doctor. bien, te voy a mandar la Doctor, presentación por WhatsApp, ¿ya?
Ok, Sí, doctor, gracias. un favor, ¿me podría compartir su PPT? Sí, les voy a mandar el PowerPoint, te lo mando, no te preocupes. Ya, listo, doctor, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.